esta hora, gloria al Señor, vamos a ver en el nombre del Señor esa palabra. Génesis capítulo 25, verso 19. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. La parashá, la porción es Toldot y significa generaciones, pero hay una traducción mejor y es descendientes. Gloria al Señor. Y en esta hora, la palabra de Dios es la que nos va a enseñar, porque es la palabra de Dios la que nos habla. Cuando nosotros escudriñamos su palabra, sabemos que Yeshua mismo nos está hablando por su palabra. Gloria a Dios. Génesis capítulo 25. Génesis 25, verso 19 dice así: estos son los descendientes. Y ahí está la palabra Toldot. Por eso la porción de esta semana se titula Toldot. Tiene que ver con generaciones y más aún descendientes. Y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Vamos a pararnos ahí. Gloria al Señor. Dice ahí que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Hemos hablado de que nada en la palabra está de más o está de menos. Todo tiene un significado y un porqué. Isaac era de 40 años de edad, pero ese 40 años significaba que también que era un hombre que había sido procesado. Había habido un proceso de parte del Señor y ya estaba listo para la bendición que Dios le tenía, que era su esposa Rebeca, gloria al Señor, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y mira el verso 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril, y la aceptó el Eterno. Vamos a pararnos acá, porque a veces lo leemos rápido y tenemos que ver algo. ¿Quién era Isaac? Isaac no era cualquier persona. Isaac era hijo, descendiente, hijo de la promesa de Abraham. Dios le había prometido a Abraham un Isaac. Bendito sea el Señor. Dios le había prometido a Abraham una recompensa. Dios había hecho un pacto con él. Abraham sabemos que era un hombre que no tenía descendencia, no porque él era estéril. Él no era estéril, porque él se llegó a Agar y Agar dio a luz a Ismael. Él no era estéril, la estéril era Sara. Pero Dios le habla a Abraham a la edad de 75 años y le dice que te va a tener un descendiente inmediato. Y este descendiente inmediato iba a ser hijo de Sara. Pero pasó el tiempo y le ocurre a Sara lo que nos ocurre a usted y a mí, que a veces queremos ayudarle a Dios en muchas cosas y hacemos las cosas a nuestra manera. Y por frustraciones, por tristeza, por enojo, por un sinfín de cosas, hacemos las cosas que no están conforme a la voluntad del Eterno. Y Sara le dice que se llegue a su sirvienta Agar y da a Ismael, pero Dios no cambia los planes por nadie. Yo vengo a decirte en esta noche, y el Señor me habla a mí en esta noche, a decirme que Dios no cambia los planes por un capricho tuyo, que Dios no cambia los planes que Él tiene para ti y para mí por una rabieta tuya, por una tristeza, por una frustración, por un, no sé, ponle el nombre que tú quieras. Dios no los cambia. Dios permite a veces que tomemos atajos, que esos atajos nos van a dar vueltas y vamos a dar vueltas, pero al final todo va a obrar para bien y vamos a llegar a hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Pero Dios no cambia los planes. Podemos nosotros pasar por otro pueblo, podemos pasar por otra ciudad, pero Dios no cambia los planes. Yo puedo tener una rabieta hoy y enojarme con Dios. Yo puedo tener una tristeza grande, pero Dios no cambia los planes. Pero Dios le había dicho a Abraham, te daré una promesa. Esa promesa va a salir de Sara. Y Sara le escuchó y se rió.
No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. Cosas que Dios ha prometido, pero ha pasado el tiempo. Y a veces cuando crees que lo vas a tomar, se te va. Tú piensas que se te ha ido. Y decimos, Señor, pero Dios viene y te visita de nuevo y te dice, sabes, aquello que te prometí todavía está en pie. Y puede venir esa risa burlona, pero no porque nos burlamos de Dios. No, 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 no. Yo creo que ninguno aquí, de los que estamos acá conectados, se atreve a burlarse de Dios, porque hemos conocido a un Dios vivo. Si tú estás aquí en esta hora, si estás escuchando esta palabra, es porque has conocido a un Dios vivo. Tienes testimonio en tu vida de que Dios existe. Tienes testimonio en tu vida de que Dios es Dios. Pero ¿sabe por qué nos reímos? Porque nos miramos a nosotros mismos. Y tenemos razones de reírnos. Sí hay razón. No te castigues tanto. Porque yo me miro a mí y digo, pues Señor, ¿y cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a cambiar esto? Si ha venido tanto tiempo, ¿cómo va a pasar esto acá? Y nos podemos reír. Pero vuelvo y te repito, Dios no cambia sus planes por una rabieta. Dios no cambia sus planes por algo que estemos pasando. Los planes de Dios son sempiternos, son para siempre. Bendito sea el Señor. Alguien me decía en esta semana, hay muchos llamados y pocos los escogidos. Sí, es cierto. Cuando eres llamado, te pueden pasar muchas cosas, pero cuando eres un escogido, mira, brama el infierno, suelta centellas el cielo. Pero cuando eres un escogido, una escogida de Dios, bendito sea el Señor, vive Jehová para siempre, que la palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir porque eres un escogido. Bendito sea el Señor. Y Dios va a cumplir su promesa en ti y en mí conforme a su misericordia. Bendito sea el Señor. Y Dios le da a Isaac. Y usted conoce la historia. Usted conoce la porción. Ya Isaac tenía alrededor de unos 20 años. Y Dios le pide a Abraham a Isaac. Abraham conocía a Dios y no dudó en darle lo que él más amaba y se lo entregó en el altar. Pasa el tiempo y era ya de edad, Isaac 40 años, un hombre procesado, hijo del patriarca Abraham. ¿Y quién es Abraham? Bueno, es el hombre que Dios le habla y le dice que eres mi amigo, es un amigo de Dios, no era cualquier cosa. Y si nosotros vamos a hablar de religiones mundiales, hay tres religiones mundialmente famosas, reconocidas, las que más resaltan en el mundo. La primera podemos decir el judaísmo. La segunda, hablemos del islam. Y la tercera, hablemos del cristianismo. Y estas tres religiones que tienen el eje del mundo, todas, tanto el islam, el judaísmo y el cristianismo, tienen en referencia a Abraham. ¿Qué significa? Que él es un patriarca, que es de Dios, que todo lo que Dios habló con Abraham, sea judío, sea musulmán, sea cristiano, se va a cumplir, porque Dios no cambia su palabra. Pero me llama la atención que el hijo de Abraham, Isaac, también patriarca, Dios le da por esposa y le da a una mujer llamada Rebeca, Rivka en hebreo. Y Rivka significa aquella que es fiel. Rebeca significa aquella que es fiel. Le da a Rivka, le da a Rebeca. Y Rebeca era estéril. Pastor, pero eso no importa. Hay mucha gente que tiene enfermedades, hay mucha gente que tiene defectos, pero ¿sabe lo que es estéril? ¿Sabe lo que es estéril en un contexto hebreo, en una cultura hebrea? Estéril es una persona maldita, una persona llena de maldiciones. ¿A quién se lo da a Abraham? ¿A quién se lo da, perdón, Dios? A Rebeca. Se la da a Isaac. Usted diría, el hijo del patriarca Abraham. No, tiene que darle una mujer, mejor dicho, sacafuego, de todo. Pero venía con cosas. Venía estéril. Dios permitió que la esposa que Dios, Shama Kima, Dios permitió que la esposa que tenía para Isaac fuera estéril. ¿Y por qué? Dios no está hablando en esta hora, siento a Dios en esta hora. ¿Por qué Dios permite que Rivka, que Rebeca sea estéril?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué? Y el Señor nos responde en esta hora, que hay bendición, porque hay bendición, porque las cosas de Dios tienen un proceso, porque hay una lucha y a veces vienen personas estériles. Y dice el verso 23, y oró Isaac a Yahweh su Elohim por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Eterno, y concibió Rebeca, su mujer. Voy a adelantarme unos, unos versículos para que lleguemos a esta idea. Verso 22, verso 22, perdón. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo así, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno y le respondió el Eterno, dos naciones hay en tu seno. Bendito sea el Señor. Vamos rápido al verso 26, quiero llegar a este punto. Después salió su hermano, trabado de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Wow. Cuando Isaac toma a Rebeca por mujer, el hijo del patriarca Abraham, el hijo del amigo de Dios, el hijo de aquel que había hecho un pacto con el Eterno, el hijo de aquel que Dios se salió de la estratosfera y anduvo buscando a alguien más grande que él para jurar y dice que no lo encontró y dice que Dios dijo, yo juro por mí mismo, porque no encuentro más grande, a nadie más grande que yo, que te bendeciré, Abraham, y de ti vendrán muchas naciones. Y Dios le da a Isaac. Pero a esa promesa, Dios le tiene una Rebeca, a una Rebeca, una mujer estéril, una mujer, entre comillas, maldita. Pastor, esa palabra es muy fuerte, fuerte y más. ¿Cuál es tu Rebeca? ¿Cuál es mi Rebeca? Tú tienes una Rebeca. Tú sabes que tú tienes una Rebeca. Ah, Shamaya. Señor, tú tienes una Rebeca. Yo tengo una Rebeca. Yo tengo una Rebeca. Ah, pero, Señor, yo estoy orando. Yo he guardado tu palabra. Yo he cumplido los pactos. Yo soy tu amigo. Mira, yo me meto aquí, yo me meto allá. Yo me guardo en santidad. Pero mira, Señor, me entregas esto. Verso 26 dice que era Isaac de edad de 70 años. ¿Cuánto pasó en que Dios le entregó a Rebeca? Porque en la cultura hebrea, en cuanto una mujer y un hombre se casan, al año siguiente tienen un hijo. Al año siguiente tienen un hijo. Eso es casándose y teniendo hijos. Porque la cultura hebrea brega de que entre más hijos tenga una pareja, más bendición hay. Y en ese tiempo aún más. Pero pasaron 30 años. Era edad de 70 años. 40 número de proceso, 40 diciendo ya estás procesado. ¿Para qué estás procesado? ¿Para darte la bendición? Claro que sí, te voy a dar a Rebeca. Y es bendición, pero ¿sabes qué? Viene estéril y vas a tener que orar y vas a tener que regar. Pero ¿sabes que en el año 70? ¿Y qué significa el número 70? 70 significa lo completo de Dios, lo sobrenatural de Dios. Y en el año 70 vas a dar a luz y vas a tener no solo uno, vas a tener dos. Bendito sea el Señor. Isaac oró, Isaac clamó al Eterno y Dios escuchó su oración. Dios ha escuchado tu oración. Dios ha escuchado mi oración.
Pero hay momentos que decimos, Señor, ¿cuándo? Dios tiene un tiempo. A veces pensamos que ya Dios nos lo va a dar masticado. Y muchas cosas Dios las da masticadas para que solo tragues. Pero hay cosas que Dios no te las va a dar masticadas. Vamos a tener que masticarlo. Y en ese proceso del mastique, Dios está trabajando en nosotros. Dios estará haciendo algo en nosotros para entregarnos las cosas que tenemos, que tiene para nosotros. Volvamos al verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Tenían lo que le llaman por ahí una mala barriga, un mal embarazo. Y Rebeca, aquella que era estéril, aquella que también había orado, porque yo me imagino que Rebeca se sentía mal viendo a las mujeres de su pueblo bendecida con hijos, bendecida con un buen hogar, bendecida con un buen trabajo, bendecida con unos buenos hijos, bendecida, no sé, con una buena vida espiritual, bendecida con una buena vida de oración, bendecida sin problemas atrás, bendito sea el Señor. Pero Rebeca, durante esos 30 años, decía, Señor, ¿qué pasa conmigo? Yo soy la esposa del hijo de Abraham. ¿Sabes lo que era esposa del hijo de Abraham? El hombre más rico en ese momento. Y no solamente porque tenía posesiones, sino porque conocían que Dios hablaba con él. Los ángeles venían y se sentaban en la casa de Abraham, comían, partía su pan con él. Abraham conocía secretos y de esos secretos hoy nosotros somos partícipes de ellos. Y Rebeca se preguntaba tal vez, yo soy la esposa de Isaac, pero soy estéril. Y Dios escucha la oración de Isaac y le concede. Y Rebeca queda encinta. Pero comienzan los problemas. Porque ¿qué tú crees? Que lo de Dios es fácil. Que las bendiciones que nosotros nos va a dar el Señor no tenemos que procesarlas. Y no vamos a decir que el diablo no mete su mano, sí la mete. No vamos a decir que hay una lucha espiritual porque sí la hay. Pero más que allá que una lucha espiritual, más allá de que el diablo meta su mano, es el proceso de Dios con nosotros. A ver si en verdad nosotros le hemos creído a Dios. A ver si en verdad nosotros hemos tomado la palabra de Dios en serio. A ver si en verdad nosotros hemos creído a Dios. Y en este proceso Dios va tratando con nuestra vida. Y Rebeca dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Rebeca, después de estar estéril por 30 años, tal vez yo no me lo puedo imaginar, pero si usted es una dama, si usted es una mujer que ha anhelado a lo mejor un hijo alguna vez, o ha tenido un embarazo, ¿sabes lo que significa estar 30 años anhelando un hijo? Y cuando venga tu hijo al vientre, vengan cosas duras y tú quieras morirte y abortar el plan que Dios tiene para ti. ¿Sabes lo que es eso? Eso es inconcebible. Eso es inaudito. Pero a Rebeca le tocó. A Rebeca le sucedió. ¿Por qué? Porque era un proceso, bendito sea el Señor. Porque las cosas que Dios tiene para los hijos de Dios, a veces tenemos que lucharlas. Y no porque no nos toquen, sino porque Dios está haciendo en nosotros algo más allá de lo que nosotros creemos y pensamos. Todos los que nosotros estamos aquí en esta hora, todos los que estamos conectados en esta hora, estamos lidiando con una esterilidad de Rebeca. Todos en alguna área. Todos estamos lidiando con una esterilidad en Rebeca. Y ya quedaste embarazada, ya quedé embarazado, pero hay dolores ahora. Y no dolores de parto, no, dolores del proceso, dolores que decimos, Señor, si esto es lo que tanto yo te clamaba, si esto es lo que tanto yo te pedía, para esto es, santo Dios, mejor me muero, mejor me muero. ¿Y sabe lo que hizo Rebeca? Lo que a veces nosotros no hacemos, lo que tú y yo a veces no hacemos. Rebeca fue a consultar a Jehová. Rebeca fue a consultar a Dios.
y le dijo: "¿Sabes qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tanta candela? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto tirijale? ¿Por qué yo me meto aquí y me sacan de allá? ¿Por qué yo predico tu palabra y se levanta esto? ¿Por qué yo trato de agarrar esta bendición y veo tu mano? Pero ¿por qué?". Y Dios le contesta y le dice: "Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor". La batalla en el vientre no era solo física. La batalla en el vientre era la representación de fuerzas cósmicas. Pastor, ¿qué es fuerza cósmica? La fuerza entre el bien y el mal. La fuerza y la pelea entre la luz y la oscuridad. Jacob simboliza la espiritualidad, el equilibrio, la conexión con Dios. Esaú representa lo material, el ego, las fuerzas caóticas. Y esa lucha interna es la que tienes tú y la que tengo yo, entre elegir entre lo bueno y lo malo, entre caminar en la luz o en la oscuridad, entre aceptar lo que Dios tiene para nosotros o abortarlo. Rebeca lo quería abortar. Rebeca dijo: "Si esto es para esto, ¿para qué yo lo quiero?". Y Dios le dijo: "Aguanta, no seas ligera, Rebeca, porque lo que estás pasando está ordenado por mí. Hay una lucha grande, hay dos naciones, hay descendencias", ahí viene la palabra toldot, hay descendientes ahí, hay generaciones ahí. Lo que tú y yo estamos bregando hoy, no, a veces somos egocéntricos. Y yo a veces llego a ser egocéntrico y pienso nada más en mi bendición, en lo que Dios me va a entregar, en lo que Dios me ha prometido. Pero la lucha que yo estoy bregando hoy, la lucha que tú estás bregando tú hoy, tiene que ver más allá de ti, tiene que ver más allá de mí, tiene que ver con las naciones y las descendencias que vienen después de nosotros. Y me dirás: "Pastor, yo no tengo hijos". No importa, tal vez no tendrás hijos en lo natural, pero espiritualmente vas a tener hijos. Porque si Dios te llamó, a alguien tú vas a influenciar. Si Dios te llamó, a alguien tú vas a tocar. Y esa persona va a ser cambiada, va a ser transformada, bendito sea el Señor, y va a afectar generaciones. A veces pensamos nada más en el embarazo de nosotros, pero Dios te dice: "Espérate un momento, de lo que estás pasando, mm, es porque vas a libertar". Ay, bendito Dios. Pero es que este problema en este matrimonio, es que este problema en esta relación, pero Dios te dice: "Tú vas a restaurar matrimonio". Entonces, para restaurar un matrimonio tienes que saber de dónde está roto. Si vas a reparar el techo de una casa, tienes que saber dónde está la gotera, bendito sea el Señor. Marilu lo decía hace unos momentos atrás, para hablar de prosperidad tenemos que venir de un lugar donde nos faltó. Para hablar de un Dios que sana, tenemos que haber experimentado la sanidad. Para hablar de la libertad, tenemos que haber sido atados, esclavos en alguna área de nuestra vida. Entonces no abortes, no abortes. Rebeca, no abortes. Rebeca, no abortes, porque hay dos naciones en tu vientre. Rebeca, Dios te dice: "No abortes". Abba, Shamaya. No abortes. No abortes el plan de Dios. No abortes. Te duele, te da asco, ya no quieres seguir, estás por punto de vomitar y Dios te dice: "No abortes". No abortes el plan de Dios, porque no se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de las generaciones que vienen, bendito sea el Señor. Verso 24: "Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre".
Y salió el primero, era rubio, todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Iso, Esaú en español. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Iso, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños. Verso 27. Y Iso fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto. En otra traducción dice, era un hombre que meditaba mucho, reflexionaba mucho, que habitaba en tiendas. Y la palabra habitar en tiendas tiene que ver con la palabra Sukkot, habitar en la presencia de Dios. Ese era Jacob. El otro era hábil para la casa. Tenía una tendencia a estar haciendo cosas y no reflexionaba, no meditaba, no habitaba en la presencia. Por eso Jacob representaba la luz, el bien, y Isa representaba el lado oscuro que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos dentro de nosotros un Jacob y un Iso, bendito Dios, que todos los días están luchando dentro de nosotros. Y a veces sale Isa primero, porque Isa salió primero en el vientre, pero después metió su mano, pero salió Isa, y después sale Jacob, pero Jacob le trae el calcañar. ¿Quieres regresarte al Génesis? ¿Quieres regresarte al Génesis? Cuando Dios le dijo a la mujer, tú herirás a la serpiente con el calcañar. Bendito sea el Señor. Saba, Shama, Kima, Saba. ¿Por qué Jacob venía agarrado del calcañar de Iso? Que cuando estamos en él, la maldad nunca va a prevalecer. Porque hay un Jacob, hay una luz. Y esa luz, no importa si sale Iso primero, no importa si sale Iso, no importa si sale Edom primero. Y si quieres más confirmación de Dios, la palabra Iso vienen los descendientes de Edom. Edom es la palabra en hebreo Edamá, es rojo, el color rojo. La palabra de Dios dice, Isaías, capítulo 1, verso 18, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, si fueren como los Edom, vendrán a ser blancos como blanca lana, porque Jacob venía agarrado del calcañar. Y aquella mujer dio a luz y con su calcañar pisó la serpiente, bendito sea el Señor. Y nosotros hemos sido libres del pecado, porque Yeshua, Jesús, aplastó a la serpiente, bendito Dios, aleluya. Así que no importa si está saliendo Isa ahorita. Tal vez tú dices, Dios, pero mira, esto está saliendo mal, esto no está como estaba planeado. Mira, pero olvídate, Dios te dice en esta hora, Dios me dice en esta hora, no te preocupes si salió Isa primero. Jacob viene agarrado del calcañar. Jacob viene agarrado del calcañar y él porta la bendición. Él porta la bendición. Y nosotros no nos sentimos mal. Y mire, gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Si usted supiera lo que siento en esta hora, bendito sea el Señor en mi espíritu, porque Dios me está hablando directamente. No importa, Ison, olvídate de Ison. Olvídate de Iso, sacó la cabeza, no importa, sacó el cuerpo, no importa, salió todo entero, no importa. Jacob viene agarrado del calcañar, bendito sea el Señor. Jacob viene agarrado del calcañar. Sí, el proceso es difícil, sí, la molestia en el vientre es difícil, que a quién le gusta eso, tú lo estás experimentando, yo también. Pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Jacob viene, viene agarrado el calcañar, no te sueltes, no abortes el plan. Sigue ahí, sigue ahí. Hace unos días atrás estábamos en el estudio de Ageo, estábamos en el estudio
de los profetas, de Jonás, de Ageo, y pensamos a veces que cuando se pone la cosa más difícil hay que abortar. Y no, cuando la cosa se pone difícil es porque, ¿sabes qué? Dios te está diciendo, por ahí es, por ahí es. Me acuerdo hace muchos años, mi pastor me decía, Bernardo, cuando nada esté pasando, que todo esté tranquilo, preocúpate, preocúpate, porque entonces vas al lado del enemigo caminando. Pero cuando las cosas se pongan difíciles, es porque tú estás en el lado contrario. Y en el lado contrario, siempre el viento te va a dar en contra tu cara. Pero si te da con tus espaldas, preocúpate. Pero si te da en la cara, en contrario, es porque vas caminando en la dirección correcta. Bendito sea el Señor. Pastor, y es que siempre tiene que ser así. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Porque un día de esto estaba leyendo el libro de Hebreo y dice que a él se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Pero hay un versículo que la saca del estadio y dice, pero por su sufrimiento se le dio el nombre que es sobre todo nombre. A Jesucristo no le dieron el nombre que es sobre todo nombre porque era el Hijo de Dios, no, sino porque pasó el proceso e hizo llegar al cumplimiento de esa palabra. Seguimos, bendito Dios. Verso 28, y amó Isaac a Iso porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Por qué? Por el guiso rojo. Vamos a seguir. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júralo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú sabía que tenía una bendición. Hizo sabía que tenía una bendición de parte de Dios, porque era el primogénito, había salido de primero del vientre. Y legalmente, conforme a la palabra, le tocaba a él el derecho de la primogenitura, por ende le tocaba la bendición del primogénito. Estamos hablando de primicia. Pero dice que llegó cansado del campo. Te pregunto, y me pregunta el Señor a mí en esta noche, ¿te has sentido cansado en estos días? ¿Te has sentido cansado tú o yo en estos días que hemos estado en el campo trabajando? ¿Te has sentido cansado? Porque cuando somos cansados, el enemigo nos ofrece la oportunidad para nosotros entregar aquello que Dios nos ha dado. Estás cansado de una lucha, estás cansado de creer, cansado de clamar, estás cansado de orar, estás cansado de esperar. Entonces viene el hambre y te ofrecen el plato de guiso rojo. Y si nosotros no conocemos lo que cargamos, si nosotros no sabemos lo que poseemos, entonces lo vamos a entregar. Es importante saber quién eres tú en el Señor y qué bendición cargas. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Cuál es la promesa que Dios me ha dado? ¿Quién soy yo en Él? Porque si no lo sabemos, lo vamos a cambiar. Alguien decía que si tú no sabes a dónde vas,
Cualquier bus te sirve. Si tú no sabes, si yo no sé dónde voy, cualquier bus no sirve. Cualquier bus no sirve. Pero si tú sabes quién eres tú, dónde vas, qué es lo que Dios te prometió, entonces, aun cuando estemos más cansados, nos van a poner el plato de guiso rojo y le vamos a decir, mire, aguanto hambre. Y miraba en esta semana una publicación que decía, conozco mi propósito, por eso aguanto mi proceso. Eso es tremendo. Conozco mi propósito, por eso resisto y aguanto mi proceso. Pero si tú no conoces el propósito, si yo no conozco mi propósito, entonces no vamos a poder resistir el proceso. Lo vamos a abortar. Es importante que tú conozcas quién tú eres, quién eres tú, qué portas. Pregúntate, pregúntate, ¿qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Qué ha intuido el Señor a ti en la intimidad? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿A dónde Dios te está llevando? ¿Estás cansado? La alabanza dice, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado sin fuerza, he llegado, vengo a ti. Sumérgeme, sumérgeme en tu presencia para tomar la fuerza, para volver a seguir, porque conozco mi propósito. Yeshua se sintió cansado. Yeshua estuvo en el huerto del Getsemaní y dice que sus gotas eran como si fueran gotas de sangre. Y él le dijo, Señor, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Iba cansado. Es normal que te sientas así. Es normal que quieras tirar todo a la borda. Es normal que tú digas, ¿sabes qué? Hasta aquí no más. Es perfectamente normal. Es perfectamente normal. Y Esaú no sabía lo que poseía y miró con poco su bendición, miró con poco su primogenitura. ¿Y cuál fue la respuesta de Esaú? De todas maneras me voy a morir. No importa cómo vivo en esta tierra. Mi fin va a ser el mismo que todos los mortales. Me voy a morir. ¿Sabes qué? Yo necesito comer. Toma la primogenitura. Entonces Jacob no se la robó. Él reclamó en un suceso más adelante que vamos a leer lo que Esaú había quitado, lo que Esaú había desechado, porque no sabía quién era, porque no conocía la bendición que tú cargas, que yo cargo, bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces hemos sentido tirar la toalla? ¿Cuántas veces hemos sentido colgar los guantes? Pero hay algo mayor, bendito sea el Señor. Hay algo mucho mayor. ¿Cuántas personas han creído a Dios por algo que tú le has dicho? ¿Cuántas personas han sentido el impulso de Dios a seguir hacia adelante por algo que tú le has dicho? Porque tienes un propósito en el Señor. Tienes un propósito de Dios. Si Dios te va a bendecir, si Dios me va a bendecir, si Dios te va a dar eso que tú deseas, si Dios te va a dar, bendito Dios, el trabajo, la pareja, el hogar, lo que tú quieras, Dios te lo va a dar. Está escrito, Dios te lo va a dar. Pero es más allá de nosotros, es más allá de nosotros. ¿Por qué Dios no le dio a Isaac a Juana la cubana? ¿Por qué Dios no le dio a Isaac a Juana la cubana? ¿Por qué Dios no le dio a Olga la conguera a Isaac? Le hubiera dado a Olga la conguera y no le dio a Juana la cubana. No, Dios le dio a Isaac a Rebeca, a la que venía estéril, porque estéril era la que va a tener las dos naciones. Porque con esos problemitas era lo que iba a hacer que tú y yo estuviésemos aquí hoy. Nosotros hoy estamos acá y estamos predicando la palabra, estamos aprendiendo su palabra, porque Rebeca
fue estéril. Hoy estamos aquí tú y yo, miles de años después, descendientes después. ¿Por qué? Porque Rebeca no abortó el plan. Porque Rebeca, cuando tuvo los dolores durante su embarazo, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a consultar a Dios y Dios me dice que esta candela es necesaria. Porque Dios le hubiera dado a Juana la cubana, la que podía parir al año. Pero no era eso. Dios te hubiera puesto en otra situación, en otra época, a como tú estás ahora, a lo que yo estoy ahora. Pero Él quería que fuera Rebeca, porque en ese proceso iba a conquistar las naciones. Verso 33, y dijo Jacob, júramelo en este día, y lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y aquí está la palabra que hablábamos. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bendito sea el Señor. Y aquí para la historia. Y vamos a entrar a otro lado de la porción. Capítulo 26 del libro de Génesis. Después hubo hambre en la tierra. Diga conmigo, hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Sabías que la palabra de Dios dice que los sufrimientos y las tribulaciones que hoy pasamos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo? Y a veces pensamos que hoy me tocó lidiar con este gigante y le quité la cabeza a Goliat. Y ya no va a haber más Goliat, ya no va a haber más gigante en la tierra. Mentira de Satanás. Mañana se va a levantar otro gigante. Ya no será Goliat, será otro. Porque dice que hubo en la tierra hambre, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Paremos ahí. Esto te está poniendo bueno, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Una hambre primera. Y tal vez te recuerdas en los tiempos de que Abraham estaba con su esposa Sara y dice que hubo hambre y descendieron a Egipto y fueron a Egipto porque Dios les permitió que bajaran a Egipto. Isaac conocía esa historia. Vuelve el hambre a la tierra donde estaba Isaac. Ya tenían sus hijos, ya Rebeca había dado a luz, ya no era estéril, ya no era ya era bendita, ya no era maldita, ya había pasado de maldición a bendición, pero vuelve y se presenta una hambre. Isaac dice, wow, otra hambre. Yo voy a hacer lo mismo que hizo papá. Papá se fue en la hambre a Egipto y ahí fue sostenido, porque ese era el plan de Dios en ese momento. ¿Se acuerdan de José? José que estaba en Egipto y permitió José, a través de la interpretación de los sueños del faraón, de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que pudiera sostener a Israel en ese momento. Isaac, gloria al Señor, piensa en Abraham y dice, papi lo hizo así. Papi se fue a Egipto en la temporada del hambre. E Isaac pensó lo mismo, pero tenemos que detenernos, que Dios no trabaja en tu vida ni en mi vida de la misma manera que trabajó con los hermanos de nosotros. Dios no trabajará en tu vida y en mi vida de la misma manera que trabajó con
Pepito, el de la tienda. Dios no trabajará en tu vida ni en mi vida de la misma manera que trabajó con el pastor o con el profeta. Dios trabaja en diferentes áreas. Dios trabaja en diferentes maneras. Y muchas veces te va a decir, baja a Egipto. Pero otras veces Dios te va a decir como Isaac, detente allí, en la tierra que yo te diré. No podemos copiar patrones del pasado y escapar de los problemas de la misma manera que hemos escapado de las maneras pasadas. Pasó un tiempo y fue así, pero en este tiempo será diferente. Este tiempo hay estrategias diferentes de parte de Dios. En aquel momento Dios le permitió a Abraham huir del hambre e ir a Egipto porque era el granero. Pero en este momento Dios le dice a Isaac, quédate ahí, quédate en la tierra del hambre, quédate en Gerar. Y Dios está tratando con nosotros hoy. Veo el patrón de Dios en esta noche. Dios le dice a Rivka, Rebeca, no abortes, no tires el plan. Dios le da a Isaac, a Rebeca una estéril, pero ahora Dios le dice, ¿sabes qué? No te vayas de la tierra del hambre, quédate ahí, porque ahí yo te voy a bendecir. Y se le apareció Jehová, verso 2 del capítulo 26 de Génesis, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra. No es para siempre que vas a estar ahí. No es para siempre que te vas a quedar en esta situación. Pastor, pero es que estoy pasando más hambre que piojo en peluca. No es para siempre. Vas a ir a una cabeza donde va a haber sangre, donde vas a chupar. Pero en este tiempo, quédate en la cabeza del que tiene la peluca, que no va a haber nada. No va a haber nada que vas a chupar. Vas a tratar de chupar, pero no va a haber nada. Entonces que yo tengo que estar ahí en medio, conforme al patrón de esta noche. Creo que es la rema que Dios nos está dando. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. No te vas a quedar para siempre. Tú y yo no nos vamos a quedar para siempre donde estamos ahora. Pero en este momento llevas clamando, has pasado ya en el proceso de la clamadera. Señor, dame hijo, dame hijo, dame hijo, dame la bendición, dame la bendición, dame la bendición, dame la bendición. Y estás clamando, y estás clamando, y estás clamando, y estás clamando. Y tú dices, no, me tengo que salir de esta vaina. Pero Dios te dice, quédate en Gerar, quédate, quédate, por favor, quédate. Yo sé que tienes ganas de salir corriendo, pero quédate en Gerar. Hay rema en esta noche, bendito sea el Señor. Habita como forastero, habita como forastero en esa tierra. No te sientas muy cómodo porque vas a salir, ¿ok? Ok, vas a salir. Habita como forastero en esa tierra. Habita como forastero en esa situación que estás pasando. Y lo tengo que decir porque ya el Espíritu Santo me tiene amartillada la cabeza. Maribel, habita en esa tierra. Habita en esa tierra, Maribel. Habita en esa tierra, te dice el Señor, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, todas las naciones de las tierras serán benditas en tus simientes, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios nos dice en esta noche, habita como forastero en esa situación. Habita como forastero en ese lugar donde tú estás, porque la bendición está. Y mire que no le dijo, porque Isaac, tú has sido tremendo, tú has luchado. No, no, no. Le dijo, ¿sabes por qué? Porque yo bendije a Abraham. Y por mi pacto con Abraham yo te voy a bendecir, Isaac, pero quédate ahí.
haz lo que yo te digo, quédate ahí. Verso 6 de Génesis 26. Y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Wow. O dice el perrito, wow, wow. Bendito Dios. Isaac, el patriarca, el que oye a Dios, el que habla con Dios, el que le clama a Dios y Dios lo oye y Dios le responde y de una manera tan tremenda que hace que Rivka, su esposa, dé a luz. ¿Sabe lo que es orar y mover el trono de Dios? Hermano, eso es tremendo. Él sabía orar. Isaac sabía orar. Padre de Jacob e Isaac. Isaac, que había escuchado las instrucciones de Dios, decirle, quédate ahí en Gerar, pero ahora él miente y le preguntan si ella es su mujer y él le dice, no es mi hermana. ¿Por qué la Torá, por qué Dios deja eso escrito ahí? Sí, podemos hablar y pensar de que es lo mismo que pasó a Abraham, pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Eso es para maldiciones generacionales. Hoy vamos a hablar de la humanidad de Isaac. Que no importa dónde estemos, Dios siempre va a estar procesando nuestra humanidad. Porque el día que tú y yo nos sintamos como producto completo, como producto ya procesado, ese día Dios deja de trabajar con nosotros. Porque no importa en el momento donde estemos, nuestra humanidad siempre va a salir. Tenemos una lucha entre Isa y Jacob. Pero Dios le da la oportunidad a Isa de regenerarse, de restaurarse, de arrepentirse. Porque no importa donde nosotros hemos llegado humanamente o donde nuestros errores humanamente nos han llevado, siempre hay restauración en Jesús. Siempre hay restauración en Yeshua. Siempre existe la Teshuvah, siempre existe el arrepentimiento, siempre existe el dar la vuelta y volver. Ah, pastores, que ha pasado mucho y eso es lo mismo y lo mismo. Siempre existe la Teshuvah. Siempre existe la Teshuvah. Cristiano que no crea en Teshuvah, que no cree en el arrepentimiento, no es creyente y está siendo posicionado para que Dios te dé la mayor enseñanza de la vida, que es caer para pedir misericordia. El Eterno dice, tenemos que bregar con misericordia porque Él es misericordioso. Bendito sea el Señor. Verso 8, sucedió después que Él estuvo ahí muchos días. No fue un día en lo que Él recapacitó. A veces queremos que tú y yo recapacitemos en un tiempo, pero Dios tiene paciencia y dice, y pasando muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y dijo, ese la está acariciando, pero no como hermana. Será hermana en Cristo, pero como su hermana carnal no la está acariciando. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, aquí hizo la teshuvah, Isaac, aquí hizo el arrepentimiento. Porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido,
hubiera tenido relaciones íntimas, alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Dios te guarda, Dios me guarda. El que te toque, si no es por instrucción de Dios, ciertamente morirá. Te pueden hacer altares, te pueden levantar y te pueden cortar gallinas sin cabeza, pero si te tocan fuera de la voluntad de Dios, ciertamente morirán, porque tú y yo hemos sido redimidos bajo la sangre preciosa del Cordero y somos la niña de los ojos de Dios. Y Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dice la palabra de Dios que podrá prosperar. Se levantará tal vez una arma contra ti, pero no prosperará. No llegará a hacer el efecto que quieren, porque Dios es el Dios de Israel. Dios es el Dios tuyo, Dios es nuestro Dios. Pastor, ¿y para qué Dios quiso que Isaac se quedara en Gerar, en la hambre? Tú le estás preguntando a Dios, Señor, y entonces, si no salgo de esta situación, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a esperar sentado? ¿Voy a orar sin cesar hasta que pase algo? Aquí está la respuesta. Dios quiere que te quedes en Gerar, en la situación difícil, pero a esto, verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Diga conmigo, y sembró Isaac en aquella tierra. Ahora cámbielo y diga con su nombre, y sembró, en mi caso, y sembró Bernardo en aquella tierra. Y sembró Maribel en aquella tierra. Y sembró Jessica en aquella tierra. Y sembró Marilú en aquella tierra. Y cosechó en aquel año 100 por 1 y bendijo al Eterno. Hay que sembrar en la tierra del hambre. Hay que sembrar en la situación. Pastor, dinero puede ser, pero aquí está hablando de sembrar en la situación. ¿Sabe lo que es sembrar en hambre? En hambre lo único que quiere es comer uno, pero sembrar en hambre, sembrar en aquella situación que te está martiguando los dedos, en aquella situación que te está clavando la cabeza, sembrar. Yeshua lo dijo de esta manera. ¿Qué mérito tienen si aman a aquellos que los aman? ¿Qué mérito tienen si bendicen a aquellos que los bendicen? Mas yo digo, dijo Yeshua, amad a los que no los aman y bendecid a los que no los bendicen. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Todo lo que tú siembres en esa situación, sea tiempo, sea oración, sea acciones buenas, sea lo que sea, el Dios de los cielos te da un tiempo y dice en aquel año, en aquel tiempo, acuérdate que es forasteros en ella. Y en ese tiempo, vas a cosechar, voy a cosechar 100 por 1 si yo siembro en la tierra de Gerar, si yo siembro en la tierra de la situación difícil donde estoy, si yo siembro en aquella tierra, yo voy a cosechar al 100 por 1. Y le bendijo el Eterno. Esa es la clave. La bendición viene de arriba.
La bendición viene de lo alto. Verso 13. Y aquel varón, Isaac, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Bendito Dios. No sé si nos va a dar tiempo de todo, pero bueno. Verso 14. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y de mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. No te asustes, no te asustes. Si hay personas que te tienen envidia o te van a tener envidia, es parte del paquete. Cuando Dios bendice a una persona, cuando Dios unge a una persona, usualmente se levanta la envidia. Cuando Dios te pone en el camino correcto con una persona y las cosas están mal, usualmente se levanta la envidia. Y la envidia se disfraza. La envidia se disfraza. Se disfraza de amigos, se disfraza de malos consejos, se disfraza de chismes, se disfraza de consejos que no vienen de Dios, se disfraza de voces internas y es envidia. Envidia porque conocen el propósito, muchas veces más de lo que tú y yo nos conocemos a nosotros mismos en nuestro propósito. Lo peor que le puede pasar a alguien es escuchar cosas que no son de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos los consejos de Dios. Dios nunca te va a dar la luz para abortar. Dios siempre te va a dar la luz para que sigas creyendo que Él que prometió, Él cumplirá. Verso 15. Sembró, sembró Isaac y cosechó. Pero en el verso 15 dice, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y habían llenado de tierra. Verso 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Estamos hablando de la tierra del Mediano Oriente. Y si usted ha visto documentales en el día de hoy, usted mira que esa tierra es árida, que por eso las lluvias eran de bendición. Tal vez en el lugar donde tú vives llueve la mayoría del tiempo y vemos la naturaleza verde y miramos todo lo bonito, con flores, esto. Pero en ese lugar es árido. La tierra es casi rojiza, amarillenta y es seca. Entonces en este tiempo donde venían las lluvias, era de bendición. Las lluvias eran de bendición porque era una sequedad terrible. Entonces esta gente en medio de ese desierto tenían que cavar pozos para tener el agua. El agua era lo más preciado en ese momento, porque sin agua no podían hacer sus alimentos, no podían darle de comer a sus animales, y esa era la fuente de su prosperidad. Y Abraham había cavado pozos, no un pozo, porque era demasiada bendición, y él tenía que cavar pozos. Y el Señor me trae a mí en mi mente que nosotros tenemos que cavar pozos para mantener la bendición que Dios nos ha dado. ¿Y cómo cavamos los pozos? Entrándonos en Él, bendito sea el Señor, entrándonos en Él. E Isaac había sido bendecido y lo había sido prosperado. ¿Y qué haces con esa bendición? Tienes que cavar el pozo para que ese pozo sostenga la bendición que Dios te ha dado. E Isaac va y cava los pozos del padre Abraham, que los filisteos lo habían enterrado. Hay pozos que ya personas, antepasados, gente de Dios, ha cavado para ti y para mí. Y están cegados con tierra. E Isaac, verso 17, se fue de ahí y habitó y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre.
que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, y han cavado pozos y los encontraron un pozo de aguas vivas. Tenemos que cavar pozos para mantener la bendición que Dios tiene para nosotros. Yeshua dijo, el que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando cavamos pozos, nos mantenemos confiados en la palabra de Él. Tenemos emuná, tenemos fe, tenemos emet, tenemos la verdad. Bendito sea el Señor. Y los pastores hicieron riña con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamaron el nombre del pozo Esec. Y Esec significa contienda, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron, pelearon sobre él, y llamó su nombre Sidná. Y Sidná en hebreo significa enemistad. Bendito sea el Señor. Isaac le dice el Señor, quédate ahí en Gerar, en la situación, pero no te quedes para siempre, eso va a ser momentáneo, pero tienes que hacer algo, Isaac, vas a sembrar y yo te voy a bendecir. Lo bendijo tanto que había sostenido, para sostener esa bendición había que cavar esos pozos. Y cavó el primer pozo y vinieron a pelear con él. Porque el enemigo siempre va a tratar de quitarnos la motivación, siempre va a tratar de quitarnos la bendición que Dios nos ha entregado. O querrá secarnos. Ya la bendición la tienes, pero necesita agua para que esos animales sigan comiendo. Necesitas agua para que tú sigas alimentándote. Pero viene el enemigo y lucha contra ese pozo. Y el primer pozo se llamaba contienda, perdón. Hay que luchar. Hablamos hace unos días atrás. Estamos en el año 5785, el año de la gracia para ascender. Pero cuando vamos a ascender, vamos a tener que luchar por los lugares altos. Tenemos que luchar por los lugares altos. La bendición no viene así de la nada. Tenemos que lucharla. Tenemos que pelear por ella. Pelea, pelea, pelea por lo que Dios te ha prometido. Pelea por lo que tú has creído. Decía un amigo mío, has nadado tanto para morir en la orilla. Has nadado tanto para morir en la orilla. Yo no sé tú. Yo creo que tenemos que levantarnos y enojarnos y seguir cavando pozos. Y siguió cavando otro pozo. Y hubo otra pelea. Y esta pelea la llamó Sidná, porque era enemistad. Bendito sea el Señor. Y yo creo que aquí yo lo dejo porque ustedes están como que no están atendiendo. Bendito sea el Señor. Verso 19. Porque los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Verso 22. Aquí sí la parte el Señor. Cuando yo leí esto, el Señor me partió en 4 pedazos. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. La palabra Rehoboth, Rehoboth significa expansión, tierra espaciosa.
La palabra revelada es por etapas. Temprano, cuando comenzamos en la transmisión, decíamos que hay cosas que Dios nos revela, que nos tiene que revelar para que nosotros las entendamos. Eso es verdad y es un amén. Dios no te tiene que revelar que no tienes que asesinar a nadie, porque su palabra dice no asesinarás, no asesinarás. Pastor, no dice eso, dice no matarás. Bueno, vamos a ver si dice no matarás. Si dijera no matarás, tú no puedes matar ni una cucaracha. ¿Y cuántos de aquí no han matado una cucaracha? Levánteme la mano o póngame una señal si usted en su vida no ha matado una cucaracha. Entonces, si usted ha matado una cucaracha, si usted en su vida no ha matado ni un mosquito, entonces sí puede decir no matarás. Pero la palabra de Dios dice no asesinarás. Porque en esa ocasión, en ese mandamiento, si la palabra de Dios dijera no asesinarás, te tendrían que venir a matar. Y yo creo que cualquiera de nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, en defensa propia, estamos dispuestos hasta quitarle la vida a alguien, porque se llama defensa propia y eso está en la ley. Pero la palabra dice no asesinarás, no de malicia vas a matar a alguien, no porque tienes el poder para hacerlo. Entonces, esa palabra no necesitamos que el Señor nos dé luz, porque ya está escrito, no asesinarás a nadie. Pero hay una palabra donde Dios te da una revelación primera, que es la sot, y después viene otra revelación encima, porque la palabra de Dios es dimensional. Y entonces cuando estamos en esa revelación, el Señor le hace énfasis a Isaac y le dijo, primer pozo, hubo contienda. Ay, yo ya te di la bendición, tú ya la tienes, pero hay contienda, hay contienda, hay contienda. Y vas a tener que seguir luchando y vas a abrir otro pozo. Y el otro pozo, tú ya crees que ya, ¡guau! Con el primer pozo peleé y ya no. Viene el otro pozo y el otro pozo se llama Sitná, que es enemistad. Pero viene el tercer pozo y dice, según lo leemos acá, vamos a leerlo en esta revelación plena, sencilla, gloria al Señor. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en aquella tierra. Pero si nosotros vamos al original en hebreo, dice, y se apartó Isaac de él. Y se apartó Isaac de él y abrió otro pozo. Y en este tercer pozo no hubo enemistad, no hubo contienda. Porque en los primeros pozos, y aquí donde el Señor la sacó del estadio, Isaac metía sus 2 centavos. Isaac quería arreglar las cosas a su manera. Isaac pensaba que esto era correcto y quería hacerlo así. Isaac decía que esto era así. Pero dice, gloria al Señor, que se apartó de él. Isaac se apartó de él. Y el Señor me conectaba con la porción de hace unas semanas atrás de Lech Lejá, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. Cuando nosotros vemos en la primera revelación, pensamos y sabemos que es así, que que Abraham dejó su lugar geográfico, ¿no? Dejó su casa y se fue a otro lugar. Pero cuando nosotros vamos al original en hebreo, dice, Lech Lejá, vete a ti mismo, éntrate ahí y de ahí yo te voy a bendecir. Entonces ahora Isaac entiende
en tanta lucha, en tanta candela, y seguimos hablando, y seguimos haciendo, y seguimos peleando, él dice: "No, no, no, ¿sabes qué? Yo sé lo que voy a hacer. Yo me voy a remover de mí. Ya no voy a hacer las cosas a la manera que yo pienso que las tengo que hacer. Voy a apartarme, voy a bajar los brazos". Y Dios le dijo: "Isaac, aprendiste la lección. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. La palabra dice que no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu". Hace un tiempo atrás estuve en una administración y el Señor le decía a una persona: "Ya no le digas lo que está mal, dímelo a mí, que yo lo voy a arreglar". Se apartó de él. He let go his ego. Él dejó de ser Isaac. Y entonces abrió el tercer pozo y miró para los lados y no miró a nadie que tenía que pelear con él. Y Dios le dijo: "A este llámalo Rehobot, porque es el lugar de la expansión". Él se movió de su tierra, él se movió de su derecho, él se movió de lo que tenía, él se movió. Y Dios permite esto, porque ya Isaac era un hombre bendecido, era un hombre prosperado, y el ego venía a Isaac. Isaac tenía que moverse. Bendito sea el Señor. Pero él no se queda ahí. Ya estaba prosperado, ya había sembrado, ya había recogido al ciento por uno, había abierto los pozos de Jacob, de Abraham, había abierto los tres pozos, ya había estado en un lugar de expansión. Pero ahora Dios le dice: "Vete a Beersheba, vete a Beerseba, vete a Beersheba". Cuando tú y yo entendemos que no estamos acá para recibir bendición, sino que somos bendición, eso es diferente. Muchos entramos en ese sistema de que oro para que Dios me bendiga. Ya Él dijo en su palabra que hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. ¿Por qué oramos por bendición cuando ya la tenemos? Ya tenemos la verajá del Eterno. Y cuando entendemos que somos bendición, imagínate, ponte en la mente ahora algo. Pongámonos en la mente algo. ¿Qué necesitas tú hoy? ¿Qué necesito yo hoy? En todas las áreas, A, B, C, de la A a la Z. ¿En qué necesitas hoy tú para decir: yo estoy bendecido? Yo tengo una lista. Yo digo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y hasta que llegue ahí, ya soy bendecido. Perfecto. Y Dios dice: mañana domingo va a pasar todo eso. Mañana vas a tener salud, prosperidad, familia, salud, dinero y amor. Mañana lo tienes todo. Mañana lo tienes todo. Lo que pasa el lunes, ¿qué vas a hacer con todo eso que Dios te dio? Se acabó tu vida. ¿Qué vas a hacer? Ah, disfrutarlo. Perfecto, está bien, disfrútalo. Disfrutémoslo. Pero ¿tú crees que Dios nos llamó para eso? Sería un Dios finito. Entonces, si alguien necesita dinero, Elon Musk, el hombre más rico de Estados Unidos, sería súper feliz.
sería súper feliz. Pero la bendición no radica en lo que poseemos. Dios nos bendice para nosotros cumplir el propósito que Él tiene para nosotros designados en esta tierra. Al principio, en la introducción de las primicias lo decían. No es como la cantidad que Dios te ha bendecido, sino la disposición a la obediencia de que lo que Dios te ha bendecido. Ya Isaac lo tenía todo, entre comillas. Su esposa había dado a luz, ya sus hijos habían nacido, ya había sido bendecido, prosperado, ya había abierto los pozos, ya había entendido que él tenía que salirse de esa situación y dejar que Dios fuera Dios. Pero dice el verso 23 del capítulo 26 de Génesis, y de allí subió a Beerseba. Porque cuando nosotros entendemos que somos bendición y no estamos aquí para ser bendecidos porque hemos sido ya bendecidos, no hay límite donde Dios nos quiera llevar. Y tenemos que estar en un constante avance, en un constante crecimiento, en un constante caminar. Y se le apareció el Eterno en aquella noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Y qué hizo Isaac? Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Eterno y plantó allí su tienda y abrieron los siervos de Isaac un pozo, bendito sea el Señor. Llegó, llegó al pozo, llegó a Beersheba. Y la palabra Beersheba en hebreo es el lugar del juramento, es el lugar del juramento. Ya tenía lo que necesitaba, entre comillas, porque Isaac entendía que lo que necesitaba era Dios. Y siguió avanzando, porque si lo que necesitas es dinero, Dios te lo puede dar. Si lo que necesitas es salud, Dios te lo puede dar. Si lo que necesitas es un hogar estable, Dios te lo puede dar. Pero al final del día, la necesidad más grande, tuya y mía, es Dios. La necesidad más grande, tuya y mía, es su presencia. Y ya tú puedes tener el dinero que quieras en tu cuenta. Y eso es bueno, no te digo que no es de Dios. Ya tú puedas tener la salud que tú desees, y eso es de Dios. Ya tú puedes tener la familia estable que tú quieras. Pero al final, plata sin Dios, nada más es pedazo de papel. Al final, salud sin Dios es un cuerpo que algún día se va a morir. Al final, una casa estable sin Dios, al final del día se te va a ir. Pero Dios es eterno. Dios es eterno. Como decía el pastor Carlos hace unos días atrás, con Él es un gana-gana. Y se le aparece y le dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. ¿Sabes lo que es decir yo soy tu Dios? Todavía nosotros no hemos entendido. Y usted me dirá, pastor, yo lo entendí. Mentira, usted no lo ha entendido. Yo sé que no lo he entendido. Porque cuando nosotros entendemos que Él es nuestro Dios, vamos a seguir buscándole día a día y no nos vamos a parar por cosas. Porque Dios es más de lo que nosotros podamos entender. Dios es más de lo que nosotros podamos ir a adorarle. Dios no necesita nuestras alabanzas, pero Él las anhela. Dios anhela que nuestro corazón decididamente, voluntariamente, conscientemente quiera estar en Él.
Y ahí se le presenta y le dice, yo te voy a bendecir por amor a mi siervo Abraham. Nunca va a ser por lo que nosotros podamos hacer, sino por el amor que Él tiene en su palabra, por la promesa que Él nos ha entregado en su palabra. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Vamos a darle fast forward. Vamos a adelantar el cassette porque si no, no nos da. Gloria a Dios. Capítulo 27 de Génesis. Deme un tiempo más. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos al 26 para terminarlo. El verso 31. Dios se le presenta. Dios se le presenta. Gracias. Y llega Abimelech. La palabra dice que cuando estamos bien con el Señor, aún nuestros enemigos buscarán la paz con nosotros. Y llega Abimelech y mira y dice, wow, Dios está contigo, Dios te ha bendecido, vamos a hacer paz. Y Isaac no guarda rencor, no guarda remordimiento. Mire, cada quien tiene que saber lo que tiene de parte de Dios. Tú tienes que saber lo que tú tienes de parte de Dios. Yo no sé si será un don, un privilegio, no lo sé. Pero Dios, hasta el día de hoy, yo no sé mañana, hasta el día de hoy, no me quedo enganchado a las cosas del pasado. Hasta el día de hoy, no me quedo enganchado con las personas que puedan levantarse o se hayan levantado. E Isaac le dijo, come on, vamos, sentémonos. E hizo un banquete y comió con ellos. Y dice que se levantaron de madrugada y se juraron el uno al otro. E Isaac los despidió. Y ellos se despidieron de él en paz, en shalom. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos en paz. Verso 32. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron las nuevas acerca de los pozos que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por causa del nombre de aquella ciudad que es Berseba hasta el día de hoy. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, el Eteo, y a Basemat, hija de León, el Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. El mal siempre va a escoger mal. ¿Por qué Dios es tan enfático y decir que Él no le gustan las mezclas? ¿Por qué Dios es tan enfático y decir que no haya yugo desigual? ¿Por qué Dios es tan enfático y te dice si te vas a unir con alguien que tenga un propósito, un destino marcado? Porque si no va a ser mal. Y hay que esperar en el Señor. Y Esaú dijo, era de 40 años y tomó por mujer a Judith. ¿Saben lo que dicen los comentaristas rabínicos acerca de este versículo? Que Isaac dijo, yo sé que esto es malo. Yo sé que estas son las mujeres que Dios no quiere para nosotros, pero yo tengo amargura. Yo tengo amargura y lo voy a hacer. Dice que se unió a mujeres que no eran de pacto y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Capítulo 27 de Génesis. Y aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Voy a hacer un paréntesis acá, que algo que aprendí los otros días. Abraham
dice la palabra que murió lleno de días. El comentarista rabínico dice que Abraham no envejeció. Y si nosotros vemos, dice que dio a luz su hijo primero a la promesa a los 99 años. Y dice que vivió más tiempo y que era lleno de días. Y ese versículo es tremendo. Dice que Abraham murió lleno de días con fortaleza. Isaac sí llegó a envejecer. Y dice que se oscurecieron sus ojos, quedando sin vista. Y llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Dios permite los ciclos en la vida del hombre para que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo. Y ciertamente nadie conoce el día de la muerte de nadie. Nosotros podemos morir ahora mismo, si Dios lo permite. Pero Dios ha dejado unos ciclos marcados. Y usualmente o normalmente nacemos, crecemos, vivimos, llegamos a la adultez, a la vejez y morimos. Eso es normalmente. E Isaac conocía este ciclo y dijo, yo ya estoy envejeciendo, ya mis ojos ya no miran, yo ya estoy cerca a la muerte. Y Dios es tan tremendo, Dios es tan especial, Dios es tan lleno de amor, que Él ha permitido estos ciclos en el hombre para que nosotros conociéramos el tiempo de Él. Por eso el Salmo dice, ayúdanos a entender que los días son cortos para vivirlos sabiamente. Y Dios ha dejado la vejez para que nosotros entendiésemos que ya el tiempo se está acercando y que tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Eterno. Que cada día que pasa es un día menos que tenemos para hacer las cosas mejor. Y le dijo, vete al campo y mata y tráeme algo rico para yo bendecirte. La pregunta cae, ¿por qué Isaac no bendijo a Esaú sin prepararle comida? ¿Por qué tenía que Esaú, perdón, ir al campo, matar, hacerle un guisado que le gustara a Isaac para que Isaac lo bendijera? Si Isaac sabía que él iba a morir, si Isaac sabía que él era el primogénito y lo tenía que bendecir, no tenía que esperar que le trajera un plato de comida. Pero había un principio ahí. Y el principio es que la bendición nosotros la trabajamos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Al principio hablábamos del principio de las primicias. Nosotros tenemos que dar algo. Nosotros tenemos que dar algo al Eterno. Y si fuera plata, pues plata damos. Pero la verajá, la bendición se trabaja, la bendición se hace, se siembra. Y no digo de dinero. Cuando decimos sembrar, a veces pensamos solamente en dinero, pero la bendición se trabaja. Sembró en aquella tierra de hambre, sembró esfuerzo, sembró esperanza, sembró anhelo, sembró cosas, sembró algo, pero él tenía que ir al campo a hacer algo. David lo dijo de esta manera, no daré nada a Dios que no me cueste. La alabanza que tú y yo damos en el dolor es la que produce la bendición. La oración que hacemos creyendo por alguien, cuando vemos lo contrario en esa persona, es lo que produce la bendición. Cuando tú y yo bendecimos a algo o a alguien en medio de algo negativo, es lo que produce la bendición. Es cuando vamos al campo y cazamos y preparamos el guiso para que Dios nos bendiga. Es eso, el perdonar a alguien trae la bendición de Dios, porque estamos matando al animal, ese animal que llevamos por dentro.
El congregarse atrae la bendición de Dios. El estar conectado, tal vez en esta transmisión, atrae la bendición de Dios. Bendito sea el Eterno. Y dice el verso 5 del capítulo 27 de Génesis, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes de que yo muera. Ahora pues, hijito mío, obedece mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Tú le llevarás a tu padre y él la comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob le dijo a Rebeca, su madre, he aquí mi hermano Esaú es hombre velloso, velludo, y yo soy lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mira lo importante acá, el escoger nuestras palabras. ¿Cuántas veces le ha dicho a una persona, es que esto no va más? Es que esta situación no cambia. Es que tú lo que traes problemas a mi vida. Ya estoy harto de esto. Me quiero morir. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tráemelos. Rebeca aquí salió el Esaú de Rebeca. El Esaú de Rebeca salió, dio a luz y dijo, ¿sabes qué? No importa si me tengo que maldecir. Yo, mi boca me maldice. Yo digo, caiga sobre mí la maldición. Cuidado con lo que hablamos. Ese Esaú sale cuando estamos tristes, sale cuando estamos melancólicos, sale cuando estamos en ira, sale Esaú. Y Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte está en mi boca, en mi lengua, y yo voy a comer del fruto de ello. Pero Esaú sale y le salió a Rebeca y dijo, tu maldición sea sobre mí. Vos hacés lo que tengas que hacer, pero no importa, yo agarro la maldición. Entonces él se fue y los tomó y se los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Tenía que haber sido muy velludo Esaú. Que usted ha tocado algún cabro alguna vez, o usted ha visto un cabro alguna vez. No hay un lugar calvo, muy peludos. Y para que Rebeca le haya puesto las pieles de los cabros en las manos y en el cuello y en el pecho, para que el padre lo sintiera, Esaú tiene que haber sido un mono. Bendito sea el Señor. Pero dice que tomó los vestidos de Esaú y se los puso a Jacob. Si nosotros lo vemos en la revelación primera, decimos, bueno, él suplantó. No, él no suplantó, él tomó lo que ya su hermano le había entregado y lo había jurado por medio de sus labios. Pero ahora vamos a la revelación segunda, a la revelación mayor de la palabra. ¿Quién representaba a Esaú? Representaba el mal. ¿Qué representaba o qué representa a Jacob?
representaba el bien, la santidad. Él se puso los vestidos de Saúl. ¿Por qué? Representa que él tomó el lado oscuro de Esaú y lo elevó a la santidad del Eterno. Yeshua hizo lo mismo. Él tomó tus vestidos de desgracia, mis vestidos de maldición, tus vestidos de vergüenza, mis vestidos de culpa, y los cambió por la bendición, los cambió por el honra, los cambió por el nombre que es sobre todo nombre. Él cambió, él tomó sus vestidos y él tomó los vestidos de Saúl. Porque decíamos al principio, no te importe si Esaú sale. Viene Jacob agarrado del calcañar y se va a poner los vestidos. Y esta es la otra parte, que aún lo más negativo en una persona, lo más negro en una persona, siempre puede ser elevado a la santidad, a lo bueno de Dios, a la luz de Dios, cuando manejamos el amor de Dios a conciencia. Siempre, 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 lo más negativo, el lado más oscuro de Dios, siempre puede ser iluminado por su gloria. Bendito sea el Señor. Ya la historia usted se la conoce. Isaac bendijo a Jacob y le dio la bendición tremenda. Y en esta noche, en el nombre de Yeshua, el Melech Israel, yo quiero leerte la bendición a ti. Yo quiero declarar esta bendición sobre tu vida y sobre mi vida. En el nombre de Yeshua. Levanta tu mano donde quieras que estés, si la puedes levantar. Si vas manejando, ni se te ocurra. Pero recibe la bendición en el nombre del Señor. Y que seas bendito como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Que el Dios de Israel te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Se sirvan los pueblos y tú no les sirvas a los pueblos. Y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te maldijeren. En el nombre de Yeshua declaro esta bendición de su palabra sobre tu vida y sobre mi vida. Y aconteció que cuando Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió, pero ya era muy tarde, ya era muy tarde. Bendito sea el Señor. Ya era muy tarde. No abortes, porque llevas en tu vientre dos naciones. No abortes. Sigue cavando. Pero vamos a llegar a un lugar donde ya no vamos a acabar nosotros y tenemos que salirnos de la película y dejar que Dios obre. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Dios de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha descendido como rocío en esta noche, Señor. Te pido, Padre eterno, que por los méritos de Yeshua, tú nos des la gracia, Señor, para no abortar. Señor, y aunque el embarazo está duro, porque está duro, Señor, el embarazo,
Y yo pueda entender, Señor, que no se trata de mí, que no se trata de mí, Señor, sino te trata del propósito que tú tienes conmigo y con los descendientes, sean naturales, sean espirituales. Señor, ayúdanos a no abortar. Ayúdanos a cavar esos pozos, Señor. Ayúdanos a entender que en Gerar nos tenemos que quedar y ahí tenemos que sembrar, porque tú ciertamente nos vas a bendecir al 100 por 1. Señor, si tu palabra es verdad, y yo creo que es verdad, tú harás conforme a lo que ella nos ha dicho en esta noche. Por los méritos de Yeshua, el Santo de Israel, Señor, yo te alabo y te bendigo en esta hora. Y declaro shalom sobre mi vida y sobre cada una de las personas que estamos aquí en esta hora. Por los méritos de Yeshua, a quien damos gloria y honra en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga.